la opinión de... Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo a Julio Capuano, especialista en comercio exterior y negocios internacionales. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Bernardo, buenas noches. Bueno, pues ahora Japón. Hoy nos toca hablar justamente de Japón. Vamos a hablar un poco de esta nueva recomposición, ya lo hemos venido platicando, de los países, pero hoy en particular Japón. ¿Por qué? Es muy relevante. Japón históricamente, bueno, su comercio internacional ha sido importantísimo porque todo lo que entra a la isla, pues obviamente viene de importación y tiene un historial impresionante de empresas que han salido al exterior y han sido triunfadoras. Pero se vuelve relevante en estos momentos por dos razones principales. La visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, precisamente acaba de ser hace un día, 2 días, y esto está causando un movimiento también no solamente político. Los reflectores se van hacia lo político, la geopolítica, la estrategia, la diplomacia, pero también hubo una reunión muy importante entre el presidente, el vicepresidente y el primer ministro japonés, en donde platicaron acerca de esta nueva idea o este nuevo concepto de lo que va a ser el comercio exterior japonés, en especial y en específico con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es tan importante? Estados Unidos hace muy poco se salió del tratado, ya lo habíamos comentado, del famoso TPP, y bueno, esto fue un movimiento grandísimo porque Japón dijo definitivamente yo no voy y no entro si no es con Estados Unidos. Japón se mantuvo, Estados Unidos se retira y todos los demás países nos quedamos a la espera de ver qué era lo que sucedía. Bueno, se retoma nuevamente este tema, pero ya bajo la primicia de que existiría tal vez una relación comercial entre Japón y Estados Unidos de forma bilateral. Obviamente se relaciona con el caso de la protección, obviamente política, hacia el conflicto con Corea del Norte. Pero aún así, esto también hace muchos movimientos a nivel comercial. ¿Por qué? Hace también justamente un par de días hubo una reunión en donde Japón empezó nuevamente a impulsar esta idea del TPP, del famoso TPP, en donde ya todos los involucrados, incluyéndonos obviamente a nosotros, empezamos nuevamente a pensar y a visionar que el TPP puede ser posible aún sin Estados Unidos. Japón originalmente había dicho no, sin Estados Unidos esto no puede ser. Ahora vuelve y dice sí, efectivamente puede ser. ¿Por qué? Bueno, realmente es importante su decisión. Al momento de hacer con nosotros una conexión, México está entablando ya negociaciones precisamente a través de lo que es la Alianza del Pacífico con el Mercosur. Se planea que en un periodo aproximado de 2 años, tanto Alianza del Pacífico como Mercosur hagamos todo un puente grandísimo en las Américas precisamente para hacer comercio internacional de forma libre. Esto le beneficia obviamente a Japón, teniendo a nosotros dentro de lo que es América y obviamente su tratado bilateral con Estados Unidos. La relevancia es mucha y ahorita lo que está sucediendo precisamente, y lo estamos viendo, son movimientos en donde se le está dando más impulso a las empresas japonesas. Recordemos también que hace un par de años uno de los gigantes japoneses, de las empresas gigantes allá, que es Toshiba, precisamente se declaró en quiebra. Y esto empezó a cuestionar mucho cómo eran estas llamadas empresas zombies de Japón, en donde hay empresas que son de corte muy grande y de tradición de más de 100 años, pero que subsisten, que siguen ahí, que están ahí y que además, auspiciadas obviamente por organismos tanto gubernamentales como de índole privado, siguen cotizando en las bolsas. Esto también viene siendo un riesgo, tanto para Japón como para el resto del mundo, pero aún así sigue manteniendo a la economía. Esta nueva relación que se da con Estados Unidos y el reavivar, digamos, lo que es el TPP, le da también a Japón la posibilidad de volver a unirse nuevamente a la dinámica, digamos, de comercio exterior que viene dándose ya en pérdidas y en números de pérdidas para ellos, pero que para el resto del mundo puede ser muy prometedor también. Ahora, nosotros tenemos que estar muy listos y prestos precisamente para ver cómo se va a dar la renegociación. Nosotros tenemos 2 cosas importantísimas: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la nueva negociación de lo que va a ser con el TPP y a su vez Alianza del Pacífico Mercosur. Tenemos
un gran camino por recorrer. Nosotros realmente como nación somos importantes, somos pilares, ya lo habíamos dicho la semana pasada, para poder ser punta de lanza de todos los países en Centroamérica e incluso para algunos en Sudamérica, ¿verdad? Ahora, Julio, de acuerdo a las reglas del TPP, y esto es en alguna conversación que tuvimos con el secretario de Economía, él planteaba una cosa que a mí me llamó profundamente la atención de por qué sostenernos en el TPP, que era precisamente esta parte de los privilegios que te da estar desde el principio en el acuerdo, o sea, ser fundador del acuerdo. Porque el propio acuerdo, en el momento que se cierre, se apruebe, vamos, quede firme, el propio acuerdo plantea mecanismos para países no miembros que se quieran incorporar al acuerdo, que podrán y que tendrán de alguna manera que negociar prácticamente de forma bilateral antes de poder entrar al acuerdo, y entonces cada país podría poner ciertas barreras en este sentido. Entonces, aun cuando no ser muy proactivo en el acuerdo, conviene estar en el acuerdo, porque de alguna manera te adhieres, digamos, a las reglas básicas de comercio que tiene el propio acuerdo, y no solamente en temas de aranceles, sino en un chorro de cosas que traen consigo el acuerdo. Esa es una cosa que me ha llamado profundamente la atención, particularmente del TPP. Segunda cosa que me parece importante, bueno, por supuesto que los Estados Unidos es un gran jugador en cualquier acuerdo, digo, nada más por población, olvídate el tamaño de la economía, simplemente por potencial de la propia población, pero el otro mercado no es despreciable, y además me parece que en estos dos, Asia-Pacífico y TPP, constituye un dinamismo económico interesante para los países miembros, que provoca un efecto estabilizador, circulador de dinero, aun cuando no sea un gran negocio para los países los acuerdos, ¿no? Efectivamente, de hecho hay algo muy interesante, tienes toda la razón. Al estar dentro de lo que es el TPP, por ejemplo, o casi cualquier tratado a nivel internacional y siendo miembros fundadores, pues obviamente hay privilegios. Uno de ellos es precisamente esta libertad que existe sin barreras y sin restricciones. Dos, algo importantísimo es considerar también que en este acuerdo, en el TPP, gran parte de lo que se va a estar negociando no son solo mercancías, no son solo productos. De hecho, gran parte de lo que se va a estar negociando son servicios y capital humano. Estos dos aspectos son importantísimos, en donde nosotros también tenemos que empezar a visionar esta área, esta cuestión, no solamente de llevar o traer productos como tales, sino llevar y traer personas capacitadas, técnicos, servicios especializados, por ejemplo, para lo que son hospitales, por ejemplo, etcétera. Esta cuestión es tan importante que es, digo, más del 60% de lo que es el TPP justamente, o la intención de lo que se le da. Todo esto para nosotros puede representar un beneficio, pero también nosotros tenemos que estar muy conscientes de esta doble negociación que puede llegar a ver entre el TPP, lo que es con los miembros del TPP, y Estados Unidos, para no entrar precisamente en una controversia en donde uno de los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es Canadá, precisamente también se encuentra dentro de lo que es el TPP. Tenemos que ser muy cautelosos en ello. Ahora, algo importante también es tomar en cuenta que el TPP se supone, en teoría, cuando se planteó, que se tenía una provisión de que solamente bajo la asignatura, digamos, de 3 países, los grandes países, digamos, que tienen el PIB más grande, se podía llevar a cabo. Estados Unidos se sale, entonces esa responsabilidad de los 11 países restantes va a tener que dividirse, y ahora ver cuál va a ser la nueva regla, quién va a compartir eso. Digo, nosotros no somos una gran potencia, pero precisamente al salir Estados Unidos... Entonces se empareja el piso, pues. Exactamente. No, digo, mejor dicho, claro. Exacto. Ahora, en el caso de Canadá, tú acabas de mencionar el caso de Canadá y me gustaría rescatarlo. Esto quisiera decir que si Canadá y México encuentran mejores condiciones en TPP, en el acuerdo, para, digamos, irme al lado positivo, en lugar de caer en la controversia, mejores condiciones. Y entonces el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
los llevaría a generar condiciones que no estén en el TPP específicas, como puede ser la penetración del transporte de mercancías entre los países, que en TPP, bueno, pues esa parte pues no hace sentido, pues, pero en países fronterizos sí lo hace, y mucho, y es muy importante por la cuestión logística. Entonces, Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría reducirse en esta parte fuerte de la negociación a un interés común Canadá-México, como para tablear, digamos, un poco las condiciones que traigan en TPP, y podrían generarse una negociación bilateral, México-Estados Unidos en otros temas, Canadá-Estados Unidos en otros temas, y encorchetar solo aquellos que quedaran en común. Exacto. Y hacer una reducción dramática del Tratado de Libre Comercio. Efectivamente. De hecho, gran parte de los especialistas que están tratando de ver esto en cuestiones de la renegociación del Tratado de Libre Comercio están visionando esto. Porque al final del día, nosotros tenemos como aliado comercial a Canadá, que ha también dicho que obviamente le interesa muchísimo el comercio con México. Entonces, al estar en estos temas, y temas en particular que se pueden llegar a tocar en la mesa sobre el TPP, pues muy bien lo has comentado, se pueden reducir obviamente dramáticamente toda esta gama de oportunidades y simplemente mantener una relación bilateral, por ejemplo, dentro de lo que sería muy probablemente un tratado con Estados Unidos. Pero tenemos una gran oportunidad ahí, viendo desde lo positivo, como dices. Bueno, pues es Claro. que sí hay una gran oportunidad. Tenemos una gran me oportunidad, parece por que de supuesto. como estábamos a principios del mes de enero a como estamos el día de hoy, me parece que hay un abanico de opciones importantes en términos de acuerdos. El hecho de que Japón le ponga un poquito de respiración, aunque sea artificial un ratito, al tratado, y que vuelva a volar y se vuelva a levantar y vuelva a medio inflarse, digan pues sí, porque seguramente habrá algunas economías que digan, bueno, dividamos esta responsabilidad, quizás por acumulación de Producto Interno Bruto, quizás por esto, o sea, puede darse una serie de condiciones que, como se dice en los dichos mexicanos, ¿no? Pasar de ser cola de león a cabeza de ratón. Efectivamente. Y ahí hay una oportunidad. Ahora, hay que saber aprovecharla, Bernardo, nada más. Y justamente como bien dices, hay un dicho también que dice, cuando intentamos sacudir el baúl de los recuerdos terminan sacudiéndonos. Entonces simplemente hay que tener bien fijo y en mente cómo es que vamos a negociar. Y realmente sí hay una gran oportunidad. Aquí vamos a estar viendo seguramente dentro de las próximas 2-3 semanas un movimiento muy grande de lo que es la economía y el comercio de Japón y este tipo de relaciones multilaterales y bilaterales con Estados Unidos, en donde nosotros podemos aprovechar fabuloso. Julio Capuano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bernardo. Muchas gracias a Julio Capuano. Vamos al palco de Alfredo Domínguez Moro.